estaba pensando, ¿no? Meditando en la vida en sí, nos damos cuenta que el tiempo pasa, que nuestros seres queridos, muchos parten, no con el Señor, y que el tiempo no para, el tiempo continúa, ¿no? Y habrá un momento donde nosotros también tendremos que partir a la eternidad con el Señor. Claro, y el tiempo va pasando. De hecho, la palabra mismo dice que todo pasará. Amén. Claro, y a veces nosotros no nos paramos, a veces no terminamos de ser conscientes de esto. Y yo creo que es algo en que nosotros debemos pensar y meditar en eso. Porque la palabra dice, todo pasará. Es decir, que todo lo que nosotros vivimos, todo pasará. Pero hay algo que permanecerá para siempre. Y ese algo es su palabra. Amén. Todo pasará. Lo único que permanecerá para siempre es la palabra de Dios. Amén. Es su palabra. Y su palabra a veces nos da golpes de realidad. Y resulta que en Eclesiastés 1, no sé si lo conocen, pero Eclesiastés 1 dice, ¿saben qué dice? Que todo es vanidad. Dice, todo es vanidad. Claro, si nosotros pensamos en esto, también podemos caer en el error de que pues si todo es vanidad, pues yo no hago nada. No es esto el tema, porque no tenemos que entender, tenemos que ser conscientes, ¿no? de la palabra, de cuando la palabra nos habla y el por qué. Pero sí que es bueno pensar en eso y tenerlo claro. Porque todo lo que nosotros hacemos sin el Señor, o todo lo que está por encima del Señor, o todo lo que nosotros hacemos sin dirección de Dios, debemos ser conscientes que al final todo es vanidad. Amén. Por lo tanto, ¿tenemos que hacer cosas? Claro que sí, pero con la palabra de Dios en nuestro corazón. Amén. Bendito Dios. Dice, Eclesiastés 1 dice, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, en un momento seguro que estaba ahí, ¿no? Donde el Señor le mostró la realidad de las cosas. Y el predicador, hijo de David, Salomón, dice, vanidad de vanidades. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y sus giros vuelven bien y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo.
Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver y el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han predecido. No hay memoria de lo que predeció, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Amén. Bendito Dios. En un momento determinado, el predicador, el hijo de David, expresa estas palabras. Porque en realidad es así. Es así. Porque nos afanamos con tantas cosas. Nos preocupamos por tantas cosas. Y muchas veces gastamos el tiempo y la vida detrás de todas estas cosas. Y al final, la vida pasa y sigue. Amén. Por eso no nos tenemos que olvidar de lo más importante. Amén. Y es que permanezca la palabra de Dios en nuestro corazón. Y que nosotros lo que hagamos sea con nuestro Señor, para que todo tenga un sentido y todo tenga un propósito. Amén. Bendito Rey. Por lo tanto, todo pasará. Esto nos tiene que quedar grabado en nuestro corazón y en nuestra mente. Todo va a pasar, todo pasará. Lo único que no pasará será la palabra de Dios. Amén. La voluntad de Dios, su palabra, su verdad. Esto nunca pasará. Y eso es a lo que nosotros nos tenemos que aferrar. Amén. Bendito Dios. Porque hoy estamos aquí, mañana no sabemos dónde estaremos. Hoy empezamos algo y no sabemos cuándo se va a terminar o si se va a terminar. Por lo tanto, en nuestro corazón, hermanos, debe estar, lo primero, la palabra de Dios. Cualquiera que sea nuestra situación. Amén. Porque es lo que nunca va a pasar. Bendito Rey. Por eso, esto es lo que yo tengo en el corazón. Por eso, no sé si se acuerdan de lo que compartimos hace 2 domingos. ¿Se acuerdan? Amén. Pues quiero porque es muy importante, es de suma importancia. Por eso vamos a repasar un poquito y luego vamos a terminar. Es como que quiero seguir y continuar esa prédica, enseñanza de hace 2 domingos para terminar con algo nuevo. Amén, que debemos saber y debemos estar preparados. Pero al final nos damos cuenta que lo más importante de todas las cosas es atesorar y guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. En nuestro corazón. Bendito Rey. ¿Y por qué lo quiero repasar? Porque yo me analizo yo a mí mismo. Y el día a día, hermanos, nos lleva a muchas veces a preocuparnos más por las cosas del mundo que por guardar su palabra. Muchas veces nos creemos más lo que nos dice el mundo que lo que nos dice la palabra de Dios. Amén. Bendito Rey. Por eso nosotros debemos ser conscientes y estar ahí. Permanecer en la verdad, permanecer en la palabra de Dios, permanecer en el Señor.
No sé si se acuerdan, pero en Mateo 13 leímos lo siguiente, ¿vale? Que es importante. Mateo 13, 18. Jesús le explica a los discípulos la historia o la parábola de el sembrador. Y les dice, oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, amén, cuando oímos la palabra pero no la entendemos, no sabemos de qué nos están hablando, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. Y este arrebata, no sé si se acuerdan, arrebata violentamente lo que fue sembrado en el corazón. Amén. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y este da frutos. Y produce frutos al 100, al 60, al 30 por uno. Es decir, que lo multiplica. Amén. Bendito Dios. Por eso aquí lo dividimos en 4 secciones. Amén. Una sección es, vale, ¿qué es? ¿A qué se refiere Jesús cuando habla de la semilla? ¿Qué es? Es la palabra de Dios. Amén. Importante. El logos es la palabra escrita, la palabra de Dios. Cuando nosotros predicamos o escuchamos la palabra de Dios, es una semilla, que llega al corazón, es sembrada en el corazón. Esto es lo que nos enseña Jesús. Amén. Bendito Dios. Por lo tanto, la semilla que es la palabra de Dios. ¿Y qué pasa con la palabra de Dios? Que permanece ¿para qué? Para siempre. Todo lo demás, todo se acabará, pero su palabra siempre permanecerá. Por lo tanto, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Qué necesitamos? Pues que la palabra de Dios esté en nuestro corazón. Amén. Bendito Dios. ¿Y qué dice la palabra de la misma palabra? ¿Qué dice la Biblia? Pues la palabra de Dios es viva, es eficaz, es superior a cualquier otra cosa. Es como una espada de doble filo, como vimos, capaz de penetrar hasta el alma y juzgar hasta las intenciones del corazón. Al ser de doble filo puede penetrar. Cuando dice que es de doble filo es que penetra hasta lo profundo de nuestro ser. Entra con precisión ahí. Con precisión entra con un filo y con otro. Amén. Uno de los filos, la misma palabra, nos revela la salvación por Cristo. Amén. Nos da entendimiento de que Cristo es nuestro Salvador. Nos ilumina con esta verdad, nos ofrece esperanza, nos da dirección. Y el otro filo de la espada muestra nuestra condición pecaminosa. ¿Y cuál es la función de este otro filo?
pues mostrarnos nuestra condición y nuestra debilidad y ser conscientes que necesitamos a un Salvador, y ese Salvador es Cristo. Todo esto lo hace la palabra de Dios. Amén. Bendito Rey. La palabra también es considerada la verdad inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para corregir, útil para guiar. Actúa como una lámpara para nuestro camino, alumbra el camino. Además tiene poder creativo y es el fundamento de la fe. Nuestra fe debe estar fundada sobre la palabra de Dios y en nada más. Amén. Nuestra fe debe estar fundada sobre la palabra de Dios y en nada más. Por lo tanto, la palabra es viva y poderosa. Es inspirada por Dios. En 2 de Timoteo dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Redarguir, acuérdense que es para convencer. La palabra te convence de la verdad. Lo que hemos compartido, la palabra perdurará para siempre. A diferencia de las cosas terrenales, la palabra del Señor permanecerá eternamente. Primera de Pedro 1:25 dice: la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. La palabra del Señor permanecerá para siempre. Es una guía y una luz. Salmos 1:19, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Fuente de fe en Romanos 10:17, y quédate con esto porque al final vamos a ver algo. Dice: afirma que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es un alimento espiritual, es el alimento que necesitamos para nuestro espíritu, ese es el alimento que necesitamos para permanecer vivos y permanecer en Cristo. Amén. En 1 de Pedro 2:2 dice: desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Ser salvos, ¿por qué? Porque la palabra personificada, el logos personificado es Cristo. Juan 1:14. Y aquel verbo, la palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Por lo tanto, en resumen, la palabra de Dios en la Biblia se presenta como la autoridad divina, la verdad esencial y el medio de salvación y la guía práctica para la vida. Amén. Esto lo tenemos claro, ¿eh? Es decir, la palabra de Dios nos dice que la palabra es lo que tú y yo necesitamos y que tiene todo lo que necesitamos para poder cumplir y vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Bendito Rey. Por lo tanto, llegamos a este punto. ¿Qué enseña Jesús? Jesús enseña que debemos escuchar la palabra de Dios, debemos leer la palabra de Dios, debemos estudiar la palabra de Dios. Y cuando nosotros la estudiamos, la escuchamos o la leemos, dice que viene una semilla en nuestro corazón, que es esa semilla que tú y yo necesitamos. Amén. Bendito Dios. Y esa semilla es poderosa, es viva. Por lo tanto, Jesús dice: lo que vosotros debéis entender es que esa semilla, la palabra debe quedar guardada en vuestro corazón. Pero ella advierte y dice: pero hay 3 cosas que debéis tener en cuenta
que quieren quitar esa semilla. O mejor dicho, nosotros, y el enemigo también, lo que quiere es desplazar esa semilla para poner su voluntad o poner nuestra voluntad. Amén. Por eso hay 3 puntos. Lo miramos rápido. Dice, 1, el primer punto es escuchar la palabra, que escuchamos, oímos la palabra, no la entendemos o no la creemos. Jesús dice que este caso es el enemigo, Jesús dice que en este caso el enemigo enseguida viene a sacarla de la mente y el corazón. Es decir, cuando nosotros no creemos la palabra o cuando no la entendemos, ¿qué hace el enemigo? Viene corriendo a quitar y arrancar a esa semilla, no sea cosa que esa semilla produzca algo en la vida del que le está escuchando. Por eso vemos la importancia. Amén. Y además que el enemigo viene con violencia a arrebatar y a sacar. Esto nos revela que la palabra es poderosa y si permanece en nuestro corazón va a producir algo que al enemigo no le interesa. Amén. Por lo tanto, ese punto es o no creer la palabra que estoy escuchando o no la entiendo. Hermano, y si no la entiendes, ora al Señor. Ora al Señor, estudia la palabra. Busca información, lee la palabra de Dios para que te sea revelada. 2, escuchar la palabra pero no tiene tiempo de echar raíces. Esto es otro asunto, otro punto a tener en cuenta que Jesús nos enseñó, que escuchamos la palabra de Dios, viene esa semilla a nuestro corazón, pero no tiene tiempo de echar raíces. ¿Por qué? Porque los problemas, las aflicciones de la vida, y esto nos pasa todos los días. Eso nos pasa todos los días y a veces no somos conscientes y prestamos más atención a todas estas cosas que a la palabra de Dios. Los problemas, las aflicciones de la vida, la persecución del enemigo por haber escuchado la palabra, todo esto desplaza la semilla, desplaza la palabra. Creemos más los problemas, le hacemos más caso a la persecución que a lo que Dios dice en su palabra y lo que dice de nosotros. Amén. Por eso Jesús nos advierte y advertía a los discípulos que desplazamos la semilla de Dios. Y ahora párate a pensar cuántas veces nosotros en vez de ir a la palabra o creer lo que Dios dice, nos creemos más la situación que vivimos todos los días, afanados y angustiados. Y por eso empecé así, que al final todo es vanidad. Amén. Salvo lo que va dirigido por el Señor y el plan que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Porque sí, tenemos que vivir aquí, tenemos que trabajar, tenemos proyectos, pero todo esto tiene que ser con la palabra en nuestro corazón. Amén. Punto 3. Escuchamos la palabra, como dimos un ejemplo en Isaías 46:4. Aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo, dice el Señor. Yo los sostendré, yo los hice y cuidaré de ustedes. Los sostendré y aún más los libraré. Pero ¿qué pasa? Cuando vienen las preocupaciones, viene el afán. O Jesús dijo, el atractivo de las riquezas.
desplazan la palabra del corazón. Cuando le damos lugar a esto, porque es lógica. Tú me dices, no, pero es que es lógica. Porque si Dios te da una promesa y luego hay una situación que nosotros vivimos que contradice la promesa de Dios, y la promesa de Dios contradice la situación que me vino, claro, la que quede en mi corazón y en mi mente es la que ha ganado. Por lo tanto, si yo me centro en el problema y digo, ¿y ahora por qué? ¿Por qué tengo que pasar esto? Pero si el Señor ahora te acaba de decir y me acaba de decir que Él cuida de mí, que Él estará conmigo. Claro, ¿qué hace la situación? Si le hacemos más caso a la situación, desplaza la palabra de Dios, la promesa de Dios. Amén. Y cuando creemos más la situación que la palabra dicha por Dios, o preferimos más las riquezas o la fama de este mundo que a Dios, desplazan esa semilla. Claro, y son estos 3 puntos que Jesús dijo, cuidado, vayan con cuidado con esto. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer para que la semilla caiga en buena tierra y lleve frutos? Porque Jesús dijo, lo que se tiene que hacer es que escuchar la palabra de Dios. Amén. Leer la palabra de Dios. Escudriñar la palabra de Dios. Sumergirme en la palabra de Dios. Esa palabra viene como una semilla a mi corazón. ¿Qué pasa? Que cuando cae en buena tierra y lleva frutos, las raíces de esa semilla empiezan a crecer y ahí empieza a crecer algo en nuestra vida que dice Jesús que llevará frutos y frutos en abundancia. Amén. Se multiplicarán por 100, por 60, por 30. Bendito Dios. ¿Qué debemos hacer para que la semilla caiga en buena tierra y lleve frutos? Dice, el que oye y entiende la palabra. Jesús nos enseña que, llegamos a ese punto, el punto principal es, Jesús nos enseña que si escuchamos la palabra de Dios y la entendemos, queda unida, que aquí entender, es importante entender, la palabra original es suniemi en griego, queda unida a nuestro corazón, la palabra queda unida a nuestro corazón sin ser desplazada por nada, es tan viva y poderosa que nos transformará y nacerán frutos sí o sí. Amén. Llevará frutos en abundancia. Y suniemi quiere decir que se juntan, poner juntos, unirse. Es decir, esa semilla, la palabra de Dios y nuestro corazón se hacen uno. Y no es desplazada la palabra de Dios por nada, sino que se unen. Amén. Y cuando la palabra permanece en nuestro corazón y empieza a crecer, porque crece, porque la palabra es viva, la palabra es poderosa. Amén. Cuando crece, llevará frutos y frutos en abundancia. Y todo lo que hagamos será conforme a la voluntad de Dios, dirigido por nuestro Señor. Amén. Y tendremos una vida plena. No quiere decir que luego no dejen de venir problemas, dificultades, pero la palabra estará injertada en nuestra mente y en nuestro corazón. Y esto es la plenitud de la vida. Y todo lo que luego hacemos cobra sentido. Y ya no es vanidad. Pero si la palabra y Dios permanecen en nuestro corazón. Amén. Bendito Dios.
Y esto quería, porque Javier el domingo pasado también estuvo hablando un poquito de esto y yo lo quería compartir para que lo tengamos claro, amén, y sepamos, porque de la palabra, cuando la Biblia nos habla de la palabra de Dios, yo sé que lo sabemos y además que nuestra comunidad se llama Rema, amén, pero es algo que nosotros debemos saber y tener en cuenta, porque yo sé que a lo mejor lo has vivido o lo vas a vivir, amén, y tenemos que saber. Miren, cuando la Biblia nos habla de la palabra de Dios, hay dos formas de que la Biblia nos habla de, o mejor dicho, hay dos traducciones, pero que no tienen el mismo. En español es lo mismo, es palabra, pero en la palabra original quiere decir algo distinto. Amén. Por ejemplo, Jesús en Mateo 13, lo que hemos leído, Jesús usa la palabra logos, que logos es la palabra escrita. Logos significa algo dicho, que también está mezclado con razonamiento, que tiene mucho sentido. Es decir, la palabra la cual yo puedo leer, la cual yo puedo razonar. Amén. Hay una derivación de logos que es lego, que es explicar. Amén. Por ejemplo, la palabra se puede enseñar, se puede explicar, se puede razonar. Eso es logos, ¿vale? Que es la palabra, la Biblia. Y repito, Jesús en Mateo 13 usa esa palabra, logos. Pero en Romanos 10, 17, que no sé si prestamos atención, Javier el domingo pasado también habló del tema. En Romanos 10, 17, que lo hemos compartido también antes, por eso les dije, presten atención, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Aquí, palabra de Dios, si nosotros vamos al original, no pone logos, sino que pone rema. Amén. ¿Y qué es rema? Cuando nosotros vamos a buscar el significado de la palabra rema, no es palabra escrita o razonamiento o que va unido a explicar. Ahí la palabra rema dice que es una declaración. Una declaración. Por lo tanto, rema significa una declaración expresa de Dios en un momento determinado. Por lo tanto, Romanos 10, 17 quedaría así. Realmente la fe viene cuando recibimos la rema de Dios. Amén. Bendito Rey. Cuando recibimos la declaración expresada por Dios a tu vida. Amén. No sé si pueden diferenciar una de la otra, espero que sí. Por lo tanto, ¿qué es la rema? ¿Qué es rema? ¿Qué quiere decir la palabra rema? Es la palabra declarada por Dios, espontánea. Amén. Espontánea. En un momento determinado, conforme a la voluntad de Dios, porque es su palabra que nos revela algo que Él quiere hacer o que nos muestra
la misión que Él tiene preparado para nosotros. Amén. Es como que Dios mismo te expresa algo en el corazón, espontáneo. De repente viene una palabra, ¡puf!, a tu vida y a tu corazón. Amén. Esto es una rema. Y dice, y la palabra nos enseña que siempre viene acompañada de una fe sobrenatural. Amén. Es como que la palabra de Dios, algo expresada por el mismo Señor, te entra dentro de ti, que te deja las cosas claras y te da una fe sobrenatural. Amén. Bendito Dios, santo, poderoso. Vale, tenemos esto claro. Pero bueno, hay 3 puntos fundamentales que nosotros debemos entender y comprender sobre la rema. ¿Vale? Dice, o digo, punto 1. Una rema, escucha, una rema es personal. Una rema es personal. Una rema te hablará a ti. Amén. A ti. Porque es una palabra expresamente para ti de parte de Dios. Por lo tanto, Dios te hablará a ti. No es alguien que viene y te dice, hermano o hermana, el Señor me dijo que te dijera. Esto no es una rema. O el Señor me mostró y quería decirte de parte de Dios. Si el Señor quiere hablarte a través de alguien, que es posible, yo no digo que no, es posible. Pero esa persona y ese hermano no tendrá que convencerte de nada. Amén. Puede ser una confirmación, puede ser que el Señor te hable directamente a través de alguien, pero no tendrá que convencerte de nada. Ni será por un acto de fe en lo que el hermano te diga. Es decir, tú no tendrás que hacer, bueno, vale, la recibo, la tengo que creer. No, es algo que viene directamente a tu vida, a tu corazón y que penetra hasta tus entrañas. No sé si me entienden, pero es algo que penetra hasta tus entrañas, que tú sabes que esto viene de parte de Dios y viene acompañada de una fe sobrenatural. Amén. Por lo tanto, una rema te habla a ti, porque es para ti. Es algo directo de Dios para tu vida. Amén. Y puede ser algo específico, puede ser tu llamado, puede ser el plan de Dios que tiene para tu vida. Puede ser que estés pasando por un mal momento y el Señor te dice, pues te voy a sanar. Y tienes una fe sobrenatural que a mí a veces me han contado y que no sé por qué, pero estoy convencido de que Dios lo va a hacer. Porque esto es una rema. Pero es específico para ti. Amén. Una rema, punto 2 de 3. Punto 2. Una rema, al ser una declaración expresa por Dios, una declaración que Dios dice, que Dios expresa, siempre se va a cumplir. Siempre. Porque es Dios quien lo declara y es Dios quien lo dice. Por lo tanto, se tiene que cumplir. Amén. Si es una rema, se tiene que cumplir. Pero ya es personal contigo. ¿Sabes? Es tú con el Señor.
¿Y por qué se va a cumplir también? Por eso siempre va acompañada de una fe sobrenatural. Porque Dios necesita de nuestra fe. Pero es que cuando Dios habla, Dios te convence. Es algo que va mucho más allá de nuestros sentidos. Yo lo veo como algo que Dios habla directamente en nuestro espíritu. Y que lo creemos. Estamos convencidos. Ahora bien, una cosa muy importante. Una rema siempre irá de la mano con la palabra, con el logos. Amén. Una rema siempre irá de la mano con la palabra, con el logos. Si no es así, no viene de parte de Dios. Si no es así, es el enemigo que puede estar hablándote. ¿Por qué digo todas estas cosas? Porque es importante. Es importante porque el enemigo también hace barbaridades. Y además nosotros tenemos que tener siempre una referencia que es la palabra del Señor. Amén. ¿Por qué comento todo esto? Porque el Señor hace estas cosas. Y a veces nos confundimos, porque yo también lo he visto y lo he vivido esto. Por eso el punto 3, que es importante. Nunca, de los nunca, debemos hacer una doctrina de una rema. No podemos hacer una doctrina de una rema. Porque, por ejemplo, si el Señor quiere bendecirte de una manera especial, si el Señor quiere sanarte de una manera sobrenatural, no quiere decir que lo haga con todos. Porque Dios sabe por qué hace las cosas. Y cuando ya nosotros ponemos esto como doctrina, ya salimos de la palabra de Dios. Porque una rema es específica para cada uno de nosotros conforme a la necesidad y conforme a lo que Dios tenga para ti o para mí. Amén. Es una palabra específica y personal. Pero cuando nosotros recibimos esto, hermanos, la tenemos que recibir con gozo. Por eso hablamos de estas cosas. Porque tenemos que estar preparados. Porque el Señor te tiene que hablar, el Señor te tiene que mostrar, el Señor te tiene que dirigir al plan que Él quiere, a la voluntad que tiene para tu vida, tu familia y lo que quiere hacer contigo. Y lo bonito que cuando el Señor te declara algo y te dice, voy a hacer esto contigo, luego cuando vienen las tormentas, las luchas y las dificultades, tú te agarras de esta promesa y tú dices, aún no vino mi tiempo, el Señor tiene que hacer esto. Amén. O cuando hay situaciones, tú sabes dónde ir, lo tienes claro, porque tú sabes lo que Dios te habló. Amén. Y tienes esa dirección para en esos momentos difíciles de turbulencias, o en esos momentos difíciles donde la barca casi se hunde, tú sabes que vas a llegar a la otra orilla. Porque esto es lo que Jesús les dijo a los discípulos, vamos al otro lado. ¿Han escuchado? Vamos al otro lado, vamos a ir al otro lado. Pero sin embargo, en medio del mar o del lago, viene una tormenta y los discípulos experimentados como marineros llegaron a tener miedo y declararon ellos, de aquí no vamos a salir vivos. Pero antes Jesús les había declarado una palabra y es, vamos a ir a la otra orilla. Amén. Por lo tanto, cuando el Señor te dice esto, tú sabes que esto va a suceder. Cuando el Señor
te habla una rema, esa rema se va a cumplir. Es que se va a cumplir. Por lo tanto, esa rema, y ya vamos terminando, perdón, esa rema, esta palabra específica es personal. ¿Y por qué no podemos hacer una doctrina? Y es una locura hacer una doctrina de esto, por muy maravilloso que sea. Porque, hermanos, todos somos distintos. No somos todos iguales. De hecho, tenemos diferentes llamados, tenemos diferentes misiones. Y Dios no tiene los mismos planes con todos. Porque Él sabe todas las cosas. Cada uno conforme al llamado que tenga. ¿Que lo podemos compartir con otros hermanos? Sí, claro que lo podemos compartir. Pero no debe ser la guía y la dirección de la iglesia o comunidad. Sí que puede ser que el Señor nos dé alguna indicación a través de los pastores, a través de líderes, donde tenemos que ir hacia una dirección, ¿vale? Pero confirmado por el Señor. Pero lo que no puede ser es que una rema, porque yo lo he visto y lo hemos vivido, no puede ser que una rema o una visión guíe a una comunidad o a una iglesia. No puede ser una doctrina. Amén. Porque la doctrina de Dios, la doctrina, ya se dijo todo lo que se tenía que decir. Dios ya dijo todo lo que tenía que decir. Está declarada en la palabra. Lo que nosotros necesitamos como doctrina está aquí. Dios lo declaró. Y encima lo selló con la sangre del Cordero. Por lo tanto, nuestra doctrina, ¿cuál es? Es Cristo. Amén. Bendito Rey. Y esta es la verdad. Amén. Bendito Dios. Por eso quería compartir esto. Porque lo más importante es que la palabra tiene que estar en nuestro corazón, hermanos. A pesar de todas las cosas. Que caiga en buena tierra. Que lleve frutos y frutos en abundancia. Amén. Y que no mezclemos una cosa con la otra para tenerlo claro. Porque la palabra es la doctrina. Y la rema es la dirección específica para tu vida. Porque no te olvides de esto, que tenemos una relación personal cada uno de nosotros con nuestro Dios. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, toda la gloria sea para ti en el nombre de Jesús. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Porque, Señor amado, tu palabra, Señor, es, Señor, lo que permanecerá para siempre, Señor, por la eternidad. Todo lo demás, Señor amado, pasará. Por eso, Señor, que aprendamos, entendamos cuál es, Señor amado, nuestra misión, tu voluntad, Señor, para cada uno de nosotros. Y que sobre todas las cosas, Señor amado, tu palabra permanezca en nuestro corazón, Señor. Y de seguro que llevaremos frutos, Señor, y frutos en abundancia. Y cumpliremos, Señor, tu voluntad. En el nombre de Jesús. Gracias, gracias. Sigue dirigiéndonos, Señor amado. Sigue hablándonos, sigue mostrándonos, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Toda la gloria es para ti, Señor. Gracias. Amén
y amén. Gracias, Espíritu Santo.